Saludos amados, que la paz del Señor esté contigo en donde quiera que te encuentres. En este video quiero que meditemos en el proceso que ha tenido la iglesia del Señor como tal. Vamos a ver, o ustedes van a ver, una réplica, por ejemplo, del tabernáculo que se mandó a hacer. Dios se mandó a hacer una casa, en ese momento era el tabernáculo. Hoy conocemos diferentes iglesias que dicen que son la verdadera y que son la que, o es la que realmente Dios instituyó. Pero vamos a ver un recorrido por todo esto. Vean esta réplica que se hizo del tabernáculo de reunión, donde se sacrificaba corderos, tórtolas y un sinnúmero de animales para expiação de los pecados. Observem e seguimos mais adelante. Estou aqui numa reserva natural no deserto do Negev, em Israel. É o Timna Park, é uma reserva natural. E eles construíram aqui uma réplica do tabernáculo, do santuário do Antigo Testamento. Você tem o pátio, que é o átrio, esse lugar onde nós estamos aqui. Você tem uma réplica do altar de sacrifício, onde o animal era sacrificado a Deus e o seu sangue era levado lá para dentro do tabernáculo, lá para a tenda. Aqui tudo é construído em tamanho natural, respeitando as mesmas medidas que a Bíblia apresenta. E trazer os grupos aqui para mim é um grande privilégio, uma oportunidade didática de ensinar o Evangelho a partir de cada elemento, cada item do santuário, fazendo a correlação de como esses elementos apontam para o ministério de Jesus, tanto aqui na terra, como o seu ministério sacerdotal, sendo o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Aqui, como no santuário terrestre, você tem os dois cômodos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui no lugar santo você tem os móveis, exatamente como a Bíblia fala que havia. Como ustedes pudieron observar, amados, el tabernáculo constaba de 3 espacios. Estaba la primera parte donde se hacían los sacrificios, donde el sumo sacerdote se purificaba para entrar a el segundo espacio del tabernáculo, que era como una tienda de campaña, observaron ahí, y luego estaba el lugar donde se podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, amarrado por la cintura, porque si no estaba apto para estar ahí, se moría inmediatamente. Entonces, eso era lo primero que se conocía como lugar de reunión, o lo que hoy conocemos como iglesia. En ese momento era el tabernáculo. Ahora vamos a ver una réplica también, una maqueta del templo que David le quería construir al Señor, y Dios le dijo: no, tú no me vas a construir casa porque tu mano han derramado mucha sangre. Y Salomón entonces le tocó construirle un templo a nuestro Dios. Veamos una maqueta, una réplica de cómo era que se veía el templo. Observe. Olá pessoal, aqui está a maquete pronta do vídeo anterior que meu pai estava construindo, o Templo de Salomão, em Jerusalém, Muro das Lamentações. Pois é, pessoal. Essa é a maquete do Templo de Salomão. Bien, ahí observaron una réplica del templo. Salomón utilizó maderas preciosas, como acacia, y utilizó mucho oro para construir ese templo. Porque, por ejemplo, David quería tener un lugar establecido para poner el arca que representaba el poder y la presencia del Señor. Esa arca era una caja de madera revestida de oro, y en ella contenía un poco del maná, que para los que saben de Biblia y lo han estudiado y han leído, el maná era el alimento que mandaba el Señor directamente del cielo para el pueblo de Israel en el desierto, y no se podía guardar porque se podría. Entonces, un poquito del maná representaba de que el Señor estaba ahí realmente, porque si
no estuviera la mano del Señor, se hubiese podrido. También en el arca estaba la vara de Aarón, que reverdeció y no se envejecía, no se destruía, porque usted sabe que una madera se pone vieja, se pudre y voilà. Entonces también estaban las tablas de los 10 mandamientos que Moisés tuvo que hacer, porque la primera que Dios hizo con su dedo, Moisés la destruyó de un pique que cogió con el pueblo de Israel, y entonces tuvo que rehacerla él y escribirla con su mano para entonces permanecer en esta arca. Luego esta arca desapareció, gracias a Dios, porque estuviéramos cargándola de arriba para abajo, diciendo que es de nosotros, y así sucesivamente. Y ahora vamos a ver, amados, después que el templo se destruye, queda entonces lo que eran las sinagogas. Vamos a ver una sinagoga, aunque moderna, pero más o menos así eran también las de la antigüedad. Y observen cómo era una sinagoga donde se reunían los judíos para orar y para leer la Torá, principalmente los primeros 5 libros de la Biblia, y hablar de Moisés. 19. Familias de la ciudad siria de Alepo llegaron a Jerusalén y fundaron esta gran sinagoga. A lo largo de toda la longitud del muro oriental se encuentra el Arón HaKodesh, el arca, lugar donde se guardan los rollos de la Torá. Está hecha de madera de nogal. La sala está decorada con ejemplos de ornamentos geométricos y magníficos arabescos. En las paredes y en su techo se completó una pintura monumental del artista Yaakov Stark de la Escuela de Arte de Betzalel. La sinagoga está abierta todo el año y sus rezos son de acuerdo a la tradición Halav siria. Te recomiendo visitarla en tu próxima visita a Israel. Y desde acá... Bien, amados, en sinagoga como esa, que ustedes pudieron observar, más o menos como esa, porque como dije, esa es moderna, en sinagoga como esa, Jesús llegó a disertar, llegó a leer sobre las Escrituras y disertó en varias de ellas, a pesar que después se armó la trifulca con los fariseos y saduceos que se encargaban de dirigir dichas sinagogas. De ahí entonces el pueblo de Dios o los hijos de Dios ya es que se constituye como iglesia de Cristo, porque anteriormente había solamente eso, sinagogas. Ya a partir de la muerte de Cristo en Hechos de los Apóstoles, que cuando se comienza a predicar el Evangelio se constituyen iglesias de Cristo, predicando la doctrina del Señor, el nuevo Evangelio. Nuevo Evangelio no, el Evangelio del Señor, porque anterior a eso no había Evangelio, sino se leía la Torá, se leía la ley de Moisés y se hablaba sobre Moisés y se hacían oraciones. A partir de la muerte de Cristo es que se predica el Evangelio y se constituyen iglesias en diferentes lugares, que es lo que conocemos hoy en día. A pesar de que hay muchas congregaciones, muchos templos de congregaciones que hacen cosas insólitas y usted ve situaciones dentro de ellas que para nada se asemejan a las primeras congregaciones, a las primeras iglesias que los apóstoles instauraron en diferentes lugares cuando iban predicando el Evangelio de Cristo. Esto no quiere dejar dicho, amados, y para esto es el video, de que nosotros debemos acercarnos lo más que se pueda a los primeros cristianos. Los primeros cristianos, si ustedes recordarán, después que muere Cristo y se instauran congregaciones y se va predicando el Evangelio, a los primeros cristianos se les persiguió mucho, muchos los mataron en coliseos, se lo tiraban a los leones y para que lo despedazaran y así sucesivamente. Y ellos se tuvieron que congregar inclusive en cuevas, a escondidas, porque eran perseguidos. Pablo era un perseguidor de las congregaciones, de las iglesias, de los cristianos.
y aunque después pasa a ser uno más de los siervos del Señor y fue el que más ayudó a instaurar iglesias en diferentes lugares donde predicaba la palabra del Señor. Entonces no te jactes de decir que ustedes son o que X o Y congregación o iglesia es la primera y es la verdadera de Cristo, porque ustedes han visto el proceso y por la gracia de nuestro Señor es que podemos pertenecer al pueblo del Señor. Cuando aceptamos el Evangelio, nos convertimos, nos bautizamos para perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Ahí pertenecemos a su iglesia y nos reunimos en un templo que puede ser una casa, puede ser debajo de un árbol, puede ser en un templo hecho con todo lo de la ley, pero lo importante es pertenecer al pueblo de Él y practicar sus enseñanzas, no la que se le ocurra a un fulano de tal o la interpretación de una persona porque él considera que es así o ella considera que es así. Amados, que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender cada día más sobre su palabra. Bendiciones y nos vemos en el próximo video si Dios lo permite.